22% de los votos y un total de 14.849 votos, no sigue con nosotros Evelyn. Con un 22% de los votos y un total de 14.852 votos, nada, solo por 3 votos de diferencia, sí sigue con nosotros Davinia. Iba a salir hoy y por eso creo que ya lo tenía ya hace días pensado y lo he tomado bastante bien. Hombre, es un poquito fuerte lo mío porque han sido 3 votos de diferencia. La verdad es que yo me siento ganadora igual. Never. Oh, never did a class. Ay. Bien. Sinceramente me voy a casa. Ahora estoy llorando, pero porque me da penita alejarme de los profesores, hay que decirlo. Pero no estoy triste porque, vamos, me voy a mi casa, voy a estar con mi familia y tengo una persona que es mi madre que va a estar ahí, dale que te pego, por si algún día digo, mamá, que ya no puedo más, que no puedo más. Mi madre estará ahí, venga, que es tu sueño. Y la verdad es que lo que me ha pasado este mes y medio es un sueño. Era un artista antes y aquí dentro aprendí muchísimas cosas, estamos muy agradecidos, pero yo sé que Evelyn, porque nos siga, no es peor que otra, ¿sabes? Entonces por eso yo estoy muy contenta de ella, de mi estrella. Ya he llegado muy lejos. Eso me vale. ¡Ay, mi chico lindo! Y lo que te queda por dar. En septiembre, ya Esto ha sido solo el primer paso, el salto. Ha sido una experiencia increíble estar aquí desde el primer momento. Ha sido algo que jamás me lo esperaba y bueno, ya llegar hasta aquí ha sido increíble todo. Jamás pensé llegar hasta aquí, jamás pensé entrar en el programa y ya para mí esto ha sido un logro enorme y estoy feliz y me voy feliz de haber conocido a tanta gente maravillosa. Pues ha sido un poco una sorpresa eso. No, es que no sabía muy bien, no sabría decir, son tan buenas todas que no sé decir exactamente por qué. Es una decisión del público por gusto, supongo. Porque todas cantan muy bien y todas lo han hecho estupendamente la semana pasada. Pero Kelly me ha sorprendido. Yo no pensaba que sería Kelly. La verdad. Me ha sorprendido, pero bueno, no sé. Creo que se han sorprendido más mis compañeras que yo. O sea, yo tenía la duda. No me lo esperaba, pero tampoco estaba segura como estaba segura de que Liz se iba a quedar. Pero mis compañeras sí que estaban seguras de que yo me iba a quedar. Y cuando me han dicho que no me quedaba, les he mirado y estaban todas así. Con una cara de no creérselo. Pero estoy bien, vamos, que me voy. Bueno, pero también quiero decirle una cosa a Kelly y a Evelyn, que de verdad que las quiero mucho. Siento, Evelyn, que por otra parte, hija mía, no te hayas quedado tú, pero no sé ni qué decir. Tengo que agradecer mucho a mis compañeras, se lo tengo que agradecer mucho a la familia de mi novio, a toda España, gracias por confiar en mí, porque me ha costado muchísimo hacer estas semanas y lo he hecho, estoy tranquila, le doy gracias al amor de mi vida. Estoy aquí, estoy tranquila, muchas gracias a todo el mundo, gracias a todo el mundo. Muchos besos, que de verdad, que no os voy a defraudar, lo prometo, que no os voy a defraudar, voy a trabajar muchísimo para que no me nominen otra vez, porque se pasa un trago muy malo. Y ya está, que muchos besitos y que os quiero mucho. Y a ver, yo me voy con mi familia. A mi hija le digo que nunca se detenga,
porque el que se detiene, para. Y cuando se para, todo se acaba. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Pero cuando estamos vivos tenemos que ser capaces y ser capaces siempre de ir hacia adelante y llegar a lo que queremos. Que estamos con ella hasta el final, la vamos a apoyar. Sabemos que es muy fuerte y que no hace falta ya, pero vamos a apoyarla. Y ella sabe que estamos con ella, la queremos también. Que siga así, está muy animada. Yo pensaba que mi hija lo podía hacer, porque ella todo lo que se propone lo consigue. Lo que pasa es que ella decía, estoy nominada, y más que por estar nominada, ella sufría porque no iba a poder demostrarle a la gente lo que ella, hasta dónde su voz puede llegar. No porque esa canción no la pudiera hacer ni nada, porque no podía demostrarle, y si la echaban no iba a poder demostrar lo que ella valía. Amiga, hombre. Bueno, no lo he dudado, que conste, pero que se lo merece todo, que se lo merece, que cantó de maravilla y que yo sabía que estábamos allí, Liz. Ale, que voy a darle un beso a mi nani, que está por ahí, que la he visto. Nani, hija mía, ven para acá. ¡Fiesta! ¡Esta noche fiesta! No, que va, yo sabía que no se iba a ir. Yo sabía, se lo he dicho, todavía no era su momento. Yo tenía un presentimiento de que no me iba a ir, de que yo todavía tenía que estar aquí, que no era el momento de que yo saliera, yo se lo he dicho a ella. Pero claro, luego sigo pensando y digo, uy, pero es que me puedo ir, pero no me quiero ir, pero me puedo ir, pero no me tengo que ir, o sea, no me voy a ir, pero me puedo ir. Es muy pesada, realmente. Me tiro dando la vuelta a la cabeza y un día se me estalla. Pero ahora voy a ser más positiva. Evelyn, que me tienes que invitar a Zaragoza y ya lo he dicho que Kelly pues también me tiene que invitar. A Dani, que me tiene que dar cosas particulares de inglés. Hay que dar. A Kelly le quiero decir que nunca borre esa sonrisa, porque es lo mejor que tenemos en Popstar, su sonrisa. Yo estaba ya contenta desde antes, desde que terminé mi actuación. Me quedé tranquila porque me salió bien. Estuve a gusto y muy tranquila, sentí una serenidad a la hora de trabajar, me divertí mucho con las compañeras en el escenario. Bueno, pues yo a Kelly y a Evelyn las quiero muchísimo. Con Evelyn me ha pasado una cosa de que hemos estado empatadas y pues a 3 votos, y me ha dado mucha pena porque Evelyn también se merecía estar aquí. Y bueno, si me hubiese tocado a mí irme, ¿qué vamos a hacer? Esto es un concurso. Antes de salir al escenario me he quedado mirando para mi madre y para la familia de mi novio, porque tienen un físico tan parecido. Hay uno de los hermanos que es fotocopia, lo único que los diferencia es que uno tiene el pelo negro y otro el pelo canoso. Y me he quedado mirando para él, se me hizo un nudo aquí en la garganta y en el estómago que pensé que no me daban las fuerzas por subir y hacerlo. Pero mi madre tiene una energía tan grande que se dio cuenta, porque está tan pendiente de mí, y se dio cuenta. Me miró así desde el público y me dijo, no, como fuerza. Como yo sé ese gesto que me hace ella, que me lo hace desde que era pequeñita. Me tiene toda de fuerza en ese momento y dije, vamos, hay que disfrutar. Olga, Carmen, Miriam, Beatriz y Monse, las nuevas 4 nominadas, demostraron en solitario todo su poderío sobre el escenario. Olga y Carmen Miriam repetían experiencia, pero para Beatriz y Monse era la primera vez. Esto fue lo que vivieron las 4 antes, durante y después de la gala. Como no tengo nada marcado y hace un poco lo que quiera, pues nunca me voy a equivocar, porque voy a hacer lo que quiera. Yo tengo una experiencia que no vea. De lujo me va a salir. Yo quisiera que me amases y vivir nuestra pasión. Ven a mí, por favor. Me puede el corazón, no puedo decirte adiós. No puedo decírtelo. Tiene una obsesión con lo del flamenco y tal, pero tiene un vibrato precioso, ¿eh? Si lo sabe utilizar, tiene un vibrato maravilloso. Ella
ella decía, bueno, estoy perdida, pero yo sé que cuando salga la gala, si yo sé cuando salga la gala voy a defenderlo. Pero ¿me puedes decir claves para funcionar? Pero sabe que va a defender, aunque no le digas nada, va a defenderlo. Estoy atacada un poquito, pero también del cansancio. Es que Claudio me dio una pista el último día, que era que me pusiera graciosa. En plan, ponte graciosa de no puedo decirme adiós porque me voy contigo, no sé qué. Y no hay papel que me venga más jardeo. El de, ay, no puedo, no sé qué. Y termina así, que me hace mucha gracia. Yo creo que no va a salir mal del todo, no sé, a ver qué dice la gente. Ahora preguntaré. Adiós. Ahora me toca a mí. Pues estoy un poquillo nerviosa, pero no tanto como la otra vez. El vestido, pues un poquillo chunguillo. Yo tengo confianza en mí, ¿sabes? Pero que lo voy a hacer bien. Lo mucho que yo te quiero, nunca llegarás a saber. Cuando no me miras muero, y si me miras me haces estremecer. Me ha dado fiebre al besarte, fiebre al abrazarte. Pero, ¿os habéis dado cuenta cómo ciertas personas llenan un escenario solo con la presencia? Llenan el escenario. Y es que Carmen Miriam lo llena, o sea, sale al escenario y lo llena. Julieta y Romeo fueron dos amantes como tú y yo, y la misma fiebre sintieron que me hacía estremecerse de amor. Me ha dado fiebre al besarte, fiebre al abrazarte feliz, fiebre al mirar. Le costaba mucho a Miriam interpretar con la cara, porque el cuerpo le iba solo con el movimiento, pero la cara le costaba. Y mira cómo está estupenda. Y temblor de corazón, tus palabras me producen fiebre, fiebre, fiebre de amor. Bueno, que estoy muy contenta, que no estoy nerviosa, que nada, que estoy muy orgullosa de lo que he hecho. Aunque enseñé un poquillo, pero vamos, que estoy muy contenta. Pero estoy súper a gusto, súper contenta, segura de lo que he hecho. Y nada, a por todas. Con el vestido que se me sube, menos mal que llevo un bikini debajo y creía que se me iba a ver todo el culo, pero si se me ha visto, pues para que se lo coman los cristianos, los gusanos, que lo vean los cristianos, que no me sale, que estoy, que no me largo. Besitos. Problemas muchos. Las botas, que tengo un taco muy fino, que me tengo que subir en una plataforma muy grande, muy pequeñita. Pero bueno, yo creo que, no sé, yo creo que va a salir bien. Hay que ser positivo, ¿no? Pues ya está. Va a salir que te cagas. Muy bien, fenomenal, afinadísima, muy bien. Yo creo que se quitan un poco los nervios porque estaba un poco acojonadilla. Qué bonito. Bueno, no voy a decir la frase célebre del programa, que ya sé cuál es. Lo podía haber hecho mejor. Pero quiero decir que, bueno, que realmente lo podía haber hecho mejor. Pero bueno, no sé, he cogido el hilo a mitad de la canción. Se me han olvidado muchas cosas. De mis ojos, que tenía pensado hacer cosas ahí al tiempo con la música, pero es que son tantas cosas que... Ahora me queda lo de que vea a todo el mundo y todo el mundo te dice, uy, qué bien, y tú sigues pensando por dentro. No, ahora no estoy nerviosa, no. Yo creo que cuando pise ahí la escalera
tendré que decir concentración, Monse, concentración. Con la canción estoy súper contenta, es muy bonita y además pega mucho con mi personalidad y con mi timbre de voz y todo. Está guay. Aunque soy la última de las candidatas en cantar, ¿eh? Que lo sepáis. Ella se conoce mucho, mucho la voz. Nota cada cosita que hace en el estudio, vamos, no se le escapa ni una. Su inglés es impresionante, de verdad. Suena como Madonna, creo. De verdad, de verdad. Está un pelín nerviosa. Yo me he visto bien, hombre, me he visto nerviosa como lo nerviosa que puede estar una persona que va a defender su candidatura ahí. Está claro que impone. Tenían razón las chicas cuando decían que se pasaba mal, ¿eh? Madre mía, se pasa bien, pero se pasan unos nervios, Dios mío. Que lo quiero. Papá, me ha dado mucha pena no verte. Pero, como he dicho en la tele, que por lo visto lo has visto, te quiero más que a nadie en el mundo. Lo siento, ¿por quién no? ¿Qué vamos a hacer? Ay, mi niña. Es que me lo voy a cargar a los pobres. Y mi padre le va a dar un subidón de azúcar. El pobre. Pero no, que yo ya he dado todo lo que he podido dar. Y ahora nos toca a nosotros y el pueblo de Ceuta. ¿Qué va a decir él? Que no vaya a decir de mí, igual que mi madre. A ver, es que... Estamos con la vuelta. Pero que bien, yo que sé, que estoy muy contenta de ver a mi gente y que, bueno, que lo he hecho lo mejor que he podido y ya está. Y ya está, y me lo he pasado. A votarme, ¿eh? La hemos visto muy bien, ha demostrado lo que tenía que demostrar ahí, en solitario, perfecto. ¿Qué voy a decir? Ya sé, porque las chicas decían que ahí hay que ponerse, ¿eh? Para estar ahí hay que... ¡Viva Kelly! Muchas gracias. A mí. Vamos para arriba, culo. ¡Chao! ¿Hay más? ¡Os quiero! ¡Triunfadora! Arriba. Sé que fuera tengo el verano, voy a ver el sol. Yo tengo a mi chico, tengo a mi novio, a mi madre, tengo a mi novio, tengo a mi familia, tengo a mi hermano. ¿Lo habéis visto qué guapo que es? Un beso a todos los que me han apoyado. Eso, os queremos un montón y a todas mis compañeras un besito grande y siempre las llevaremos aquí en el corazón. Y a todos vosotros, los que estáis detrás, en todo el programa, y agradecer un montón todo lo que habéis hecho por nosotras. Saturday, I'm running wild and all the lights are changing red to green. Tirarirarira. Moving through the clouds, I'm pushing chemicals and rushing. Mi última noche aquí. Venga, va, poneros, gírate, mamá. Una foto en pijama. Only wish that you were here, you know. ¡Epa! ¡Qué guapa está esa foto! Creo que he aprovechado el tiempo, me lo he pasado muy bien y que fuera me esperan cosas geniales, estupendas y maravillosas. No me quiero ir. Ahora que estaba tan a gusto aquí en la habitación con las chicas. Se va a quedar vacía la habitación, ¿eh? Mira, para que veas que tengo la maleta casi hecha. ¿Habéis visto? He sacado lo justito y necesario para esta semana. Chica precavida. Gracias por hacerme tortitas en mi última noche aquí.
Como falleras. Los regalitos para llevárnoslo a casita. ¡Ay! ¡Es Pluto! Gracias. ¡Eli! Tengo un Pluto como el tuyo. ¡Ay! Mira qué foto más guapa. Mira, Evelyn. Mira, Bernard Rosselló con Kelly. Me han apoyado muchísimo, muchas gracias. Qué chulo, han hecho muchas camisetas. Esta se va a quedar aquí con alguna compañera que va a seguir haciéndome propaganda. ¿Tú quieres esta? Sí, para ti. Gracias. Me la voy a poner. ¡Evelyn! ¡Hala, qué guapa! Sí, tía. Mira, para él. ¡Muchas gracias! Gracias, Bea. Mira, otra camiseta con mi nombre. Oye, vean detalles. Esta me la quedé yo. Quiero decir que mi chico, que es un cielo y que lo quiero muchísimo, me mandó este precioso y hermoso reloj el jueves pasado. Y a seguir trabajando. Que sepa todo el mundo que Evelyn ha ganado, ¿eh? Sí, yo me siento ganadora. Es verdad, Evelyn es una triunfadora, Ahora de verdad. decir, el día a día, el vivir con las compañeras, el aprender, los profesores, vosotros, los que estáis detrás de las cámaras, delante, todos. Es lo más bonito, el recuerdo más bonito que me llevo. Triste siempre te sientes, pero soy muy fuerte, creo, y estoy bien, lo estoy llevando muy bien. Me imagino que con los días pues lo notaré más cuando ya no esté aquí. Nos vamos a limpiar, a poner pijama, a esconder, a acostar. Me llevaba muy bien contigo. Bueno, que me voy a seguir llevando, pero... Bueno, me voy a seguir llevando, no podía no estar. ¿Cómo que no te vas a seguir llevando? A ver si te crees que nada más salgas no me vas a tener. Hombre, claro. En la puerta de tu casa. Vamos. Es que además tu madre va a estar como que un poco harta de mí cuando llegues tú ya. No sé cómo reaccionar a la gente, no sé si realmente me quiere mucha gente, como me han dicho durante todo el programa. Hay gente de que va a haber gente que... Porque cuando eres popular, tía, hay gente que le gusta y gente que no. Esta pulsera la hice yo, ¿sabes? Y quiero que la tengas siempre, ¿vale? Para que te acuerdes de mí. Vale. Bueno, sí. Me voy a acostar. Un besito. Que mañana nos despedimos, ¿vale? Vamos. Que descanséis. Hasta mañana, chicas. Chao, mi amor. ¿Cierro? Sí. Chao. Os recuerdo que desde anoche ya podéis votar por vuestra nominada favorita para que no abandone el taller. Nos vemos el domingo y os aconsejo que estéis ojo a visor porque una de nuestras concursantes va a recibir una sorpresa que no olvidará jamás. Hasta el domingo. Popstars, elige quién sigue con nosotros. Llama al 906 42 50 50 o envía un mensaje al 5500 con el nombre de tu favorita. Puedes ganar 3.000 euros.